Ya chicos, entonces les doy la bienvenida a esta nueva clase virtual. Comenzamos hoy día con la unidad número 5 que tiene relación con la comedia y lo vamos a ver a través del texto dramático, a través del teatro, ¿ya? El objetivo de la clase va a ser comprender los conceptos de la comedia en el género dramático. El género dramático es uno de los grandes géneros literarios. Está el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Narrativo se centra en todos los relatos como los cuentos, las novelas, etc. Lírico se centra en la poesía, dramático se centra en todo arte escénico. ¿Cuáles serían los artes escénicos? ¿Cuáles serían los artes escénicos que necesitan como un escenario para poder realizarse? Las obras. Obras de teatro, ¿ya? Las Por novelas. tanto, ya, bien. Por tanto, nos vamos a centrar en el género dramático, pero esta unidad no solamente va a ver el género dramático, sino que también uno de sus subgéneros dramáticos, ¿ya? El género dramático comenzó en la antigua Grecia, 500 años antes de Cristo, y se comenzó a desarrollar a partir de las alabanzas a los dioses, ¿ya? Ahí nace el término de tragedia. Luego, con el tiempo, se comenzaron a desarrollar nuevos términos como drama, y por último se desarrolló la comedia, ¿ya? La comedia está centrada en lo absurdo de la vida, en lo absurdo de las características de los personajes, exagerando obviamente las características más ridículas de los personajes o de las situaciones para poder provocar humor, ¿ya? Como les digo, entonces, vamos a hablar sobre el género dramático. Durante esta unidad vamos a hablar de la estructura interna del género dramático, de la estructura externa del texto dramático y de la comedia finalmente. Hoy día solamente nos vamos a centrar en el punto 1 y en el punto 2. Vamos a hablar de la disciplina del género dramático, de los elementos del teatro, cómo se compone un texto dramático, qué elementos tiene para yo poder identificarlo o distinguirlo de otros textos. Y vamos a hablar de la estructura interna, cómo se desarrollan las etapas de una historia. Ya la otra clase vamos a hablar de la forma del texto y del subgénero dramático como la comedia. Bien, aquí tenemos en pantalla un texto dramático. Me gustaría que ustedes me dijeran, ¿por qué es un texto dramático? ¿Por qué cosas tiene así a simple vista? ¿Cómo me doy cuenta que es una obra de teatro y no un cuento, por ejemplo? ¿Qué tiene que yo puedo observar? Porque salen los personajes y 2 puntos, por lo que dice. Ya, muy bien, salen los personajes. 2 puntos, lo que dicen. ¿Cómo se llama eso, lo que dicen? ¿Diálogo? Diálogos, excelente. Un texto dramático está desarrollado a partir de diálogos, ¿ya? No es como un cuento donde tenemos un narrador que nos cuenta una historia, que nos relata la historia, nos relatan los hechos de los personajes, sino que acá en el género dramático tenemos a los personajes mismos los que van haciendo la acción, ¿ya? En el género dramático no existe el narrador. ¿Por qué creen ustedes que no existe el narrador? Porque están los personajes diciendo todo. Muy bien, son los personajes los que hacen la acción, son los personajes los que dicen todo. ¿Mm? No aparece la figura del narrador. Claro, no aparece la figura del narrador. Relatan la obra. Más fuerte, ¿cómo? Son los personajes que relatan la obra. Excelente. Son los mismos personajes los que van desarrollando la obra y por eso no necesitamos a un narrador que nos cuente la historia, ¿ya? Pues son los mismos personajes los que hacen la historia, ¿ya? ¿Qué otra cosa ustedes ven a simple vista de ese fragmento? ¿Qué pueden ver ustedes? Creo que está enumerado porque ahí dice acto primero y después seguirá acto segundo, acto tercero. Excelente, bien. También las escenas. Excelente, bien.
Los actos vendrían siendo cómo se desarrolla el argumento de la obra. Una obra dramática está desarrollada principalmente en 3 o en 5 actos, ¿ya? Los actos nosotros los podemos entender como cómo se desarrolla la historia de inicio, desarrollo, final, ¿ya? Y es necesario porque todo texto dramático tiene un solo objetivo. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de un texto dramático? Que en algún momento se haga ¿qué cosa? ¿Se transforma en qué? Drama. En drama, o que se actúe, ¿ya? O que se actúe. Por tanto, cuando marcan los dramaturgos, los actos y las escenas, son para que los actores o para que las personas que estén leyendo esta obra puedan entender en qué momento deben entrar los personajes o en qué momento de la historia nos encontramos. Estas partes las vamos a explicar en la próxima clase, que es la estructura externa de una obra dramática. Hoy día vamos a hablar de la estructura interna. Continuamos. ¿Ya? Vamos a hablar un poco del texto dramático como disciplina, ¿ya? ¿Qué es una obra dramática? Bueno, el texto por sí solo, como el que le mostré recién, es el texto dramático. Todo texto dramático tiene como objetivo principal ser representado en algún momento. En algún momento se va a transformar en teatro, ¿ya? El dramaturgo escribe la obra de teatro, pero cuando él quiere que se la represente, que actores representen la obra, esa obra pasa a ser teatro, ¿ya? Entonces, el objetivo principal de una obra dramática es ser representada en algún momento en una obra de teatro, ¿ya? Como lo dijimos al principio, la mayoría de las obras dramáticas están estructuradas en forma de diálogo. Por eso yo la puedo distinguir de un texto narrativo. ¿Cómo yo distingo un texto narrativo de uno dramático? ¿Qué tiene el dramático? ¿Qué poseía el dramático? Tiene diálogo. Excelente, así de simple. El dramático tiene diálogos, el texto narrativo no los tiene, ¿ya? Por ese motivo yo los puedo distinguir. Acá hay un breve esquema explicando un poco qué es una obra dramática. Cuando la obra está escrita, es texto dramático. Cuando esa misma obra se transforma en un arte escénico, se transforma en teatro. O sea, ¿cómo se llama el texto escrito? ¿Cómo se llamaba? ¿Texto cuánto? Literario. Ya, es un texto literario. ¿Y cuál es su objetivo en algún momento? Ser Dramático. más que eso, ser Representado en el teatro. ser representado en el teatro. Cuando está escrito, es texto dramático. Cuando la obra de teatro todavía no se desarrolla, es dramático. Cuando ya comienza a representarse por actores, es teatro. ¿Ya? Después hay distintos tipos de teatro, pero nosotros nos estamos centrando en texto dramático. ¿Ya? Seguimos. Entonces, para distinguir un texto dramático de otros, debes identificar sus componentes y elementos. Vamos a hablar entonces de los elementos que posee un texto dramático como el que acabamos de ver recién en el inicio. Hay cuatro elementos que un texto dramático posee. Primero, el dramaturgo. Segundo, los personajes, los diálogos y las acotaciones. ¿Ya? Dramaturgo, personajes, diálogos, acotaciones. Si alguien no va entendiendo o le va quedando alguna duda, me pregunta inmediatamente para que resolver la duda, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que es un dramaturgo? Yo, profe, yo creo que un dramaturgo es la persona, la escritora, que le da el drama a las cosas, que tiene que captar lo que
quiere escribir primero, tiene que hacerse una idea para expresar lo dramático que va a ser la escena o el acto que va a expresar. ¿Quién Muy bien. escribe la obra también? Es el escritor. Excelente, Es el bien. escritor. Muy bien. En la poesía tenemos al poeta que hace el poema. En la obra narrativa, en el cuento, tenemos al autor, al escritor. En una obra dramática, quien escribe la obra dramática es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dramaturgo. 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 El dramaturgo escribe la obra dramática, escribe los diálogos, inventa los personajes, las situaciones, ya escribe la obra para que en algún momento esta obra sea representada, ¿ya? Seguimos. Los personajes, esto es fácil. Esta es fácil. ¿Qué es un personaje? ¿O cuál es el sentido o el objetivo de un personaje? Hacer una... Personificar. Seres Muy bien. ficticios. Personificar, ¿ya? Personificar hacer la un historia. aporte en lo que están haciendo, tanto Ya. en el teatro como en la escritura. Excelente. Tienen que hacer un aporte, porque acuérdense, ¿por qué no tenemos narrador en este tipo de obras? ¿Por qué no Porque los teníamos un narrador? personajes son los que cuentan la historia. Ya, porque son los personajes los que cuentan la historia. Por tanto, los personajes es un foco muy importante para que la historia se desarrolle muy bien y se logre entender, ¿ya? Obviamente ahí tenemos todos los personajes que ustedes ya conocen, como el protagonista, etcétera, etcétera, ¿ya? Seguimos. Bueno, ustedes también ya saben que es un diálogo. Un diálogo es una conversación entre dos o más personajes dramáticos, ¿ya? Es la interacción entre los personajes. Esta interacción nos va a permitir a nosotros como lectores o como espectadores lograr entender la acción, la historia y el conflicto que se va a desarrollar, ¿ya? Acá al lado hay un ejemplo, un breve ejemplo de diálogos dramáticos, ¿ya? Si se dan cuenta, los personajes están en colores y los diálogos están en negro, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que los diálogos tienen que estar marcados de esa manera? Así como dice Mariquita, 2 puntos, y sale el diálogo. ¿Por Para qué? que cada persona vea la parte que va a hacer o... Muy bien, muy bien. Acuérdense que toda obra dramática en algún momento se busca que sea representada, ya sea en una película, en una teleserie o en una serie de televisión, que todas esas disciplinas que yo mencioné funcionan de la misma manera a través de textos dramáticos, a través de guiones, de parlamentos, y tienen que estar creados de esa manera para que la persona o el actor que vaya a representar la obra sepa lo que tiene que decir y cuándo lo tiene que decir, ¿ya? Bien. Y vamos con esto. Esto se llama acotaciones. En el texto dramático no tenemos narrador. No hay nadie que nos cuente lo que está pasando. ¿Cómo el actor sabe lo que tiene que hacer entonces? Es que a veces hay una línea abajo en cada cosa que dice, por ejemplo, y luego corrió a hacer árbol, o y luego tuvo que caer porque se tropezó con tal cosa. Y cosas así que van entre paréntesis o abajo del mismo donde habla para que uno sepa lo que tiene que actuar. Excelente, muy buena explicación. Eso era todo, eso es todo. Una acotación son indicaciones para el actor de lo que tiene que hacer. Generalmente están entre paréntesis. Por ejemplo, acá no sé si lo logran ver, pero acá aparecen 2 acotaciones entre paréntesis. Dice José, sí señor, pase usted. Entre paréntesis aparece a Emiliano, es decir, le está hablando a Emiliano. Lo que sucede aquí silba aún más fuerte, ¡ay Dios! Acá estas acotaciones que están entre paréntesis le sirven al actor para saber lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, a quién dirigirse o qué tienen que expresar. Como no tenemos un narrador que nos dice, José está caminando e intenta hablarle a Emiliano mientras silba más fuerte, no hay nadie que nos cuente eso. Por tanto, el dramaturgo, cuando escribe la obra dramática, también integra estas acotaciones para que el actor
pueda entender lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. ¿Me entienden, cierto? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, muy bien. Veamos, acá hay un ejemplo que está sin nombres de los elementos, solamente está el texto. Yo lo voy a leer. Ustedes solamente tienen que decirme dónde están los elementos, ¿ya? Yo lo comienzo a leer. Primero dice, el acomodador. ¿Le afectó mucho la película? Arturo, no, incluso creo que ni siquiera la vi. Saca una pequeña botella de alcohol. Tome, sírvase. El acomodador. No bebo, gracias. Arturo, mire, no crea que todos los que vienen miran la pantalla, la ven, sí, pero a veces uno viene por el silencio, para pensar, como ir a una iglesia que está oscura. ¿Entiende? Entre paréntesis, toma otro sorbo. Y siguen cerrando los cines. Lo que está en azul, ¿qué son? La persona que tiene que hablar, Ya, ¿cómo se llaman eso? los personajes. Personaje. Lo que está en amarillo, ¿qué es? Las acciones. ¿Cómo se llaman las acciones? ¿Cómo se llaman las acciones? A, aco, Acotaje. acota, acotaciones, ya, Me quedé acotaciones. colgada, me había quedado colgada. Lo que está ahí entre paréntesis en color amarillo. Y obviamente lo que está en blanco, ¿qué serían? Lo que dicen. ¿Y cómo se llama eso? El diálogo. Guión. No, el diálogo. El diálogo, ¿ya? Así de simple, así de simple. Un texto narrativo no posee estos elementos, así de claros, ¿ya? Puede tener diálogos, pero los diálogos están marcados de otra manera. Eso nosotros lo vimos, ¿ya? Pero solamente el texto dramático lo tiene desarrollado o distribuido así, ¿ya? Marcando bien los personajes, marcando bien sus diálogos y sus acotaciones. ¿Va quedando claro esto? Sí, Chicos? ¿Sí? Sí, profesor. sí. Bien. Seguimos. Bien, ahora vamos a la estructura interna. La historia en una obra de teatro o en una película o en una serie de televisión funcionan todas de la misma manera, usando el mismo orden, usando el mismo patrón o las mismas etapas para que la historia se comience a desarrollar fluidamente y que el lector o el espectador vaya entendiendo bien la película o la obra, ¿ya? La estructura se puede dividir de manera interna y de manera externa. Nosotros hoy día solamente veremos la forma interna, que como yo ya le expliqué al principio, son las etapas de una historia, porque normalmente, si yo le hablo a ustedes de un cuento, ¿cuáles son las partes de un cuento? El título. Inicio. ¿Ya? Inicio, desarrollo, final. O Ya, desenlace. inicio, desarrollo, final. Muy bien. Inicio, desarrollo, final, ¿cierto? Ahora, en el texto dramático también poseen esas partes, pero se desarrollan de otra manera y por tanto se van cambiando sus nombres dependiendo de cómo se van afrontando o cómo van afrontando los acontecimientos en la historia. Bien, estas partes yo las voy a explicar, se las voy a contar, de ahí las vamos a leer brevemente y luego vamos con un ejemplo que ustedes mismos me van a tener que explicar. Las partes de la historia dramática son las siguientes. Como les dije, toda historia tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un final. Así lo tenemos que entender siempre. Toda historia está distribuida de esa manera. En el caso de una obra dramática, en el inicio pasa algo que se llama presentación. ¿Qué creen ustedes que es la presentación? ¿A quiénes nos presentan? Como en todo cuento, A los personajes. muestran a al personaje principal y después a los demás. Claro, claro. Por ejemplo, cuando ustedes comienzan a ver la película, en los primeros minutos de la película, yo creo que entre el minuto 0 hasta el minuto 1 o 5, esos minutos solamente se toman para presentar a los personajes quiénes son.
nos presentan sus motivaciones, su contexto social, qué sé yo, su personalidad, nos dicen sus nombres. No es que salgan en la película y nos digan, hola, yo soy Juanito y voy a hacer esto en la película. No, sino que es de manera más fluida, más implícita. Saben los nombres de los personajes en la pantalla. Claro, exacto, solamente los nombres de los personajes, quiénes son, ¿ya? Luego de eso viene el nudo. ¿Qué es un nudo? Cuando yo estoy abrochando los cordones de los zapatos y hago un nudo. ¿Qué es un nudo? Sería como lo que empieza a hacer, lo que le da un poco de drama al principio, para después desarrollarlo. Muy bien, aquí comienza la verdadera historia, muy bien. Comienza el drama, comienza el conflicto. En la primera parte solamente nos dicen quiénes son los personajes, ¿ya? Pero en el nudo, que ya vendría siendo como la segunda parte y el parte del desarrollo de la obra de teatro o de la película, nos presentan el conflicto, ¿ya? El problema de la obra y cómo se va a desarrollar ese problema. Y también se llama nudo porque se entrelaza las motivaciones de los personajes con el conflicto a resolver. En toda película, en toda obra de teatro o en toda serie hay un conflicto que hay que resolver, ¿ya? De ahí lo vamos a ver. Luego vendría el clímax. El clímax. ¿Qué creen ustedes que es el clímax? Donde se desarrolla el nudo, donde alguien le da un camino a ese nudo o lo trata de deshacer, Ya, bien. trata de ponerle un final o empezar otro para resolver el primero. Excelente. El clímax, claro, es parte del desarrollo cuando el nudo ya comienza a desarrollarse, el conflicto. Llega un momento de la obra que se llama clímax, donde las tensiones tanto del público como de la obra comienzan a estar en su máximo nivel. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente están viendo una película y sienten las mismas sensaciones que sienten los personajes. Por ejemplo, si el personaje tiene miedo y está corriendo así como apresuradamente por un bosque porque sienten que lo van a atrapar o sienten que lo van a asesinar, ¿y ustedes sienten esa misma sensación? O cuando el personaje está muy triste y ustedes Eso, también sienten la sensación de tristeza. eso Sí. pasa porque uno siente que lo conoce, ya como ya sabe un poco de su historia, uno va entrelazando esos lazos ahí, aunque sea ficticio, Claro, y uno va diciendo, uno se desespera por las cosas que pasan, o ahí en el mismo momento en una película de miedo, cuando corren y el asesino o lo que le causa ese miedo lo está atrapando y lo va a matar o llevar a un lugar donde él no quiere. Entonces ahí uno se pone en el drama, ya que uno trata de esforzarse para que le dice hasta corre para allá, cosas así, le grita a la tele o a la claro. pantalla donde lo estoy viendo. Excelente, muy bien. Eso es. El clímax es el momento en Sentir las donde, emociones del personaje. exacto, el público siente las emociones del personaje, se entrelaza con las sensaciones que el personaje está transmitiendo y tú te sientes parte de la obra, te sientes parte de la película, porque te produce también las mismas sensaciones. Eso se llama catarsis y se produce principalmente en el clímax, cuando ya la película está llegando casi a su final. Toda película tiene que tener un buen clímax, porque el clímax le va a asegurar a esa película ser atrayente o atractiva para el público y que el público se sienta parte también de la película, ¿ya? Toda película tiene un clímax. El clímax, cuando ya llegamos al clímax de la película, es porque la película ya va a finalizar, ya está por acabar, le quedan poquitos minutos, ¿ya? Y luego del clímax, obviamente, viene el desenlace, ¿ya? Y que obviamente el desenlace, ¿qué sería? El final, donde ya se resolvió el nudo, donde Excelente, ya está todo resuelto o va a empezar un nuevo dilema por la excelente, continuación o quieran hacer una segunda parte de la misma historia, pero muy bien. desarrollando más tanto los personajes como lo que van a actuar, como los Avengers, que son una serie de películas, o Muy Frozen. bien, muy bien. Entonces, en el nudo, ¿cierto? Se entrelaza el conflicto, comienza el problema,
pero en el desenlace ya el problema se solucionó, se resolvió. Por tanto, se le da fin a la obra porque ya el problema ya se resolvió. Se puede resolver para mal, se puede resolver para bien, puede tener continuación o no, pero ya no hay más problema que continuar. Por eso ahí se le da fin a la obra, ¿ya? Ahora, entendamos qué es conflicto, porque durante toda la obra se desarrolla un solo conflicto. Pueden haber varios conflictos, pero siempre va a haber un tema central. ¿Qué creen ustedes que es un conflicto? El tema de la película, obviamente, Problema. el problema que se causa en esta, o sea, lo que le causa que sea tan dramática, si según cómo se ha hecho, o el lado donde lo tenga, por ejemplo, el miedo siempre hay como alguien, una persona o varias personas que causan terror al actor principal y que éste tiene que esquivar ese miedo tanto para ponerse más valiente, por decirlo así, y enfrentarlo o decirle a alguien que lo pueda ayudar. Excelente, muy bien. Siempre en toda obra va a haber un problema que va a ser el tema central de la obra. Este problema se va a desarrollar durante toda la obra, a partir de todas las etapas, se va a desarrollar de distintas maneras, ya que en el nudo comenzamos con este problema, pero en el desenlace lo finalizamos. Y si no hay un conflicto en la obra o en la película pierde sentido, ¿ya? No tiene coherencia porque no tenemos esa lucha constante entre protagonista y antagonista, ¿ok? Por ejemplo, en Avengers Endgame, ¿cuál era la lucha que tenían ahí los personajes? No sé si alguien la vio, si alguien la pudo ver o no la conocen. Yo he visto ¿No? las nuevas solamente, yo he visto las nuevas solamente. Yo Ya, nunca pues, la vi. La última. Era matar a No, Thanos, nunca la vi. conseguir la gema, como Ya, tanto, como no la han visto. Matan a Thanos, ¿cierto? Y conseguir las gemas. Ya, ahí estaba el problema, pues ese era el conflicto. O sea, así de simple. Era tratar de vencer a Thanos, porque Thanos quería destruir la mitad del universo, o hacer desaparecer la mitad del universo. Entonces los superhéroes trataban de evitarlo. Ese era el conflicto, y durante toda la película se desarrolla ese mismo conflicto. En esa última película, ¿quién me respondió eso, el Julio? ¿Quién fue? Sí, Julio, en esa parte de la película, ¿cuál crees tú que era el clímax? El momento de más tensión, cuando las emociones de todo el público se juntaron solamente en esa escena. ¿Cuál crees tú? cuando sale la música y tan, 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 eso, es bacán. ¿Ya? ¿Y qué parte es esa? ¿Qué pasa en la Ahí escena? cuando aparecen todos y es como una guerra así para conseguir matar a Thanos. Excelente, bien. Ese es el momento de más tensión, es el momento del clímax, cuando se juntan todos los superhéroes en una guerra, para poder derrotar a Thanos. Ese es el clímax. Entonces, si se dieron cuenta ahí, inmediatamente el Julio identificó el clímax de esa película, porque fue tan significativo y se transmitieron tanto las emociones que la película logró su objetivo, ¿ya? Entonces desarrolló bien el conflicto para poder desarrollar también bien el clímax. Seguimos. Bueno, aquí lo tengo un poco explicado, ya lo mismo que yo ya les conté, pero está explicado de la misma manera. Si ustedes se dan cuenta, aquí el conflicto está cubriendo como la totalidad de todas las partes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Cuéntenme ustedes, ¿qué pasaría si en una obra, en una película, estas partes no se respetan, no están en orden? Sería más Habría un difícil, desorden. sería más difícil entender la película o hallar el fin de esta, tanto el problema, ya que, como lo decía antes usted, si no hay problema no tiene mucho sentido la película. Si el problema no empieza desde el principio, entonces se desarrolla con tal que uno lo vea, tanto con los personajes y la misma historia que parece contar una y otra vez. Porque si primero empieza por el final, entonces tendría que después contar lo que pasó al principio para llegar a ese final. Pero si uno empieza por el medio, no sabe dónde ir, ya que si no contó lo del principio, ¿cómo uno va a saber lo que está pasando ahora mismo? Excelente, muy bien. Se corta el hilo conductor. ¿Cómo?
Se corta el hilo conductor. Excelente, se corta el hilo conductor. El hilo conductor, acuérdense que tiene que tener una continuidad de acciones desde un principio hasta un final para que tenga sentido. Por tanto, todas estas partes son parte de un hilo conductor que le sirve al espectador ordenar la historia en su cabeza y poder entenderla mejor, ¿ya? Como les dije, la presentación es el inicio de la obra, se presentan a los personajes y al conflicto. En el nudo se entrelazan las interacciones de las intenciones de los personajes con el conflicto. En el clímax es el momento de mayor tensión de la obra, ¿cierto? Toda película debe tener un buen clímax para que las tensiones tanto de la película, de la obra, como del público puedan mezclarse. Y por último, en el desenlace se resuelve el conflicto y se da fin a la obra, ¿ya? Bien, vamos con una actividad y con esta actividad finalizamos, ¿ya? Yo voy a presentarles, no sé si vieron toda esta película, espero que sí. Yo puse esta película porque es la más vista después de Avengers Endgame, es la más vista a nivel mundial, entonces por eso la puse, pero si no la vieron, yo creo que alguien la pudo haber visto y las puede explicar mejor, ¿ya? Y vamos a identificar las partes del texto dramático, ¿ya? La película es Titanic. ¿Alguien la vio? Yo la vi. Aquí. ¿Quién no? Es una de las más. Oh, ¿quién no lloró con los personajes? Yo también. Sí, Es Sí. más fome. Para ti. Titanic Fome, es la el película hasta que Avengers Endgame, antes que Avengers Endgame saliera, Titanic fue la película más vista a nivel mundial. Tenía el primer lugar. Después de Avengers pasó al segundo lugar, ¿ya? Bien, la mayoría la conoce, a algunos les gustó, a otros no, pero la mayoría la conoce, ¿ya? La idea es que vayamos ordenando un poco la película y ustedes me vayan A mí me da contando. a mí antes me daba un poco de cosita verlo porque había mucha muerte y también, además de que pasó por hechos reales, Claro. también daba como Ahí cosita fue donde verlo. creció mi miedo a los barcos. Lo ideal Ah. sería, ahora que ustedes me vayan contando, yo voy mencionando la parte de la historia dramática y ustedes me van contando qué pasó en esa parte, ¿ya? Entonces, primero, en la presentación, ¿cuándo fue el momento de presentación de esta película? Cuando encontraron la joya en el barco hundido y tuvieron que hallar a la persona de la que le pertenecía y un dibujo que estaba ahí. Ya, muy bien. Después de eso, ¿qué pasó? Cuéntame qué pasó. Empezó a contar la historia. Sí, Ya. después empezó a contar la Y cómo historia de sobrevivió cómo y eso, de su amor y todo. Excelente, bien. Vamos entonces con la siguiente parte. El nudo. ¿Cuál sería el nudo de esta película? su amor prohibido. ¿No conoce a Jack? Ya, Rose conoce a Jack, muy bien. Y comienza su amor Prohibido. prohibido. Porque son de distintas clases. Porque son de distintas clases, Jack es pobre y Rose es de la clase alta. Excelente. Ahí comienza el nudo, muy bien. Ese es el nudo, es como el conflicto más fuerte de la película. Ahora avanzamos un poco más, porque acuérdense que cuando comienza el nudo, desde el nudo hasta el clímax, hay un gran tramo. Se desarrollan muchas acciones. Antes de que se hunda el barco. Y el clímax, claro, y el clímax es el momento de más tensión. ¿Cuándo sería el clímax? Cuando Mary Jane se trató de suicidar, al menos para mí fue fuerte, ya que ella ¿verdad? tenía distintos conflictos, porque se tenía que casar obligada, y ella no quería, ya que La quería mamá la encontrar- presionaba. Sí, Ya, bien, bien. Ahora, con respecto al barco, ¿cuál creen ustedes también que sería el clímax con respecto al barco? Cuando chocaron Cuando- con el iceberg. cuando chocaron con el iceberg y cuando tuvieron que evacuar el barco, pero ya se estaba hundiendo, y primero fueron los niños y las mujeres, y después fueron los que quedaban por último, ya que Aunque en primero realidad no se hubieran alcanzado a salvar todo porque para un barco gigante habían pocos barcos salvavidas. Claro, no habían... ya que estaba se creía que era construido- invencible. El clímax fue cuando se empezó a llenar de agua abajo en las partes donde estaban haciendo el carbón. Excelente, La bien. parte delantera y entonces empezó a hundir la parte de adelante, haciendo que la de atrás quede flotando y con todo el peso se partiendo. Muy bien. Ahí tenemos el clímax. Ustedes se dieron cuenta, comenzaron a mencionar cuando existió la tensión en la obra.
esa desesperación que sentían los tripulantes, seguramente la sintieron los espectadores de la película cuando estaban viendo esta película. ¿Ya? No sé si ustedes lo sintieron, pensar qué les habría pasado a ustedes si el barco se estuviera A mí me dio hundiendo. tristeza, a mí me dio tristeza ver cómo la mayoría moría y cuando un viejito dijo, nos vamos, si estamos vestidos así nos vamos a hundir con el algo más o menos así dijo y me dio tristeza como que ellos sabían que iban a morir pero nunca morirían Claro, Así las así, personas que también mientras el barco se hundía empezaban a tocar los violines y todo eso para calmar a la gente. Y eso fue real. murió fue siendo real. digno como la guerra. Mm, Porque cuando habían guerras lo que era mejor era morir en guerra que morir en otras partes. muy bien. Entonces ahí ustedes identificaron el clímax, ¿ya? Porque desde el nudo hasta el clímax pasaron un montón de cosas. Decía, Jack y Rose se enamoraron, fueron a fiestas, tuvieron discusiones entre ellos con las personas con quienes se rodeaban, Le pero dibujaron. cuando, claro, se dibujaron, pero cuando chocaron el barco con el iceberg, comienza el clímax de la obra. ¿Ya? Ustedes ahí identificaron distintos momentos, porque todos esos momentos representan el clímax el momento de mayor tensión, donde ustedes, sus emociones comenzaron a relacionarse con los personajes presentes ahí. Y por último, el desenlace. ¿Cuál sería el desenlace? Cuando Cuando murió, Jack se muere, fue sí. Rose es rescatada y luego aparece ella más abuelita ¿Ya? contando el final de la historia y luego el collar que tenía con el diamante, zafiro, no sé qué era, Sí, lo tira al mar. Y los demás excelente. se enojan porque valía mucho. Muy bien, ahí Sí, está. Sería el para desenlace ella, porque, dígame, para dígame. ella era más como las emociones que sintió ahí y le daba cosa de sentir eso de nuevo, sentir todo el dolor que pasó en esos momentos y por eso lo tiró al mar. Al menos También yo, el prometido de Rose, no me acuerdo cómo se llama, acusó a Jack de haber robado el collar. sí. Muy bien, muy bien. Y por eso le causaba tanto odio ese collar como tristeza. Ya, bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta película Titanic desarrolla las cuatro partes de manera ordenada para que ustedes como espectadores la pudieran entender. Y todas las películas también están formadas de la misma manera para que el espectador logre comprenderla mejor, ¿ya? Si nos saltamos una de estas etapas, seguramente la película va a ser un fracaso. Es necesario llevar este orden, esta coherencia temática, respetando el hilo conductor de la obra para que se entienda mejor, ¿ya? Uno lo tiene que llevar con cuidado ese actor, ya que como esta película se remonta hace muchos años atrás y fue grabada hace muchos años atrás, entonces uno tiene que saber el lugar donde está haciendo y tener ¿cómo se llama esta cuestión? El lugar donde está lo hecho, como 1900, por ejemplo, ahora mismo mi mamá está viendo una película de 1800 a 1900 y la he visto no sé cuántas veces, pero como está tan bien hecha, a ella le gustan los personajes, cómo actúan, el lugar donde están, porque se adecua al horario, al año donde están, y por eso uno se mete en esa historia. Sí, Ya, mi bien. película favorita es del 78. Ya, chicos, entonces, eso era el contenido de la clase, ¿ya? La próxima vamos a hablar de la estructura externa de una obra dramática a través de sus partes y vamos a hablar de la comedia, ¿ya? ¿La Vamos otra semana no hay a... clase? ¿Perdón? ¿La otra semana no hay clase? Sí, la otra semana va a ser, no, bueno, no la siguiente, porque es semana de 18, sino la subsiguiente, la semana del 21. Tío, le tengo una pregunta, ¿es comedia romántica o comedia? No comedia, comedia. Comedia en Ah, ok, general, ok. ¿ya? Son las Y, películas que más se ven son las de Profe, comedia. ¿esa es la guía que subieron? ¿cómo va, ¿Es sobre la Cristóbal? guía que subieron? Sí,